Buenas tardes a todos. Me es muy grato darles la bienvenida a la octava charla sincrónica del proyecto de paisajes costeros. Este es un proyecto financiado por el CONACYT como parte del Programa de Vocaciones Científicas 2021. Como saben, forma parte del Plan de Desarrollo 2020-2024 de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia, al incorporar acciones orientadas a la promoción de vocaciones y una cultura compatible con las ciencias, el arte y las humanidades, tanto dentro de la comunidad académica como con la sociedad en general. Se busca fortalecer alianzas con otras instituciones educativas que permitan la interacción entre estudiantes y docentes de educación media y media superior, profesores y comunidad académica de la ENES. Se les agradece a las 11 instituciones educativas de municipios de la costa, Zihuatanejo, Petatlán y Tecpan de Galeana en Guerrero y Lázaro Cárdenas y Aquila en Michoacán, que participan activamente y muestran su interés por el proyecto. No olviden que las charlas se pueden encontrar en el canal de YouTube y página de Facebook del proyecto. A continuación, les presento a la profesora del día de hoy. Es bióloga y maestra en Ecología Marina por el CICESE, doctorante en Ciencias de la Sostenibilidad en la UNAM. Desde 2012 es profesora de tiempo completo de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Morelia de la UNAM. Su experiencia profesional se enfoca en temas de educación ambiental, vinculación y comunicación pública de la ciencia. Forma parte de varias redes y asociaciones de periodismo y comunicación ambiental. Gracias. Si tienen preguntas, pueden ponerlas en el chat y las hacen al final. Y si no, al final vamos a dar tiempo para que todos digan sus dudas. Sí, muchísimas gracias, Dorín, por esta presentación y también pues me da muchísimo gusto estar con ustedes el día de hoy, agradecerles el tiempo que se toman para escuchar la charla de hoy. Voy a compartir mi pantalla para poder mostrarles a ustedes las diapositivas que preparé para esta presentación, ¿no? Bueno, Mujeres Naturalistas se titula y son algunos aportes de científicas en las ciencias naturales. Yo espero que al final de esta charla nos quede claro por qué me interesa tanto compartir con ustedes el día de hoy este tema. En realidad, esta palabra de naturalistas se refiere a todas aquellas personas que durante los siglos del 17, el 18 y el 19 también consideraban a la naturaleza como principio único. Fue catalogada también como una corriente filosófica y fueron incluidos en ella todas las personas que dedicaban sus estudios a las ciencias naturales. Los y las naturalistas fueron especialistas o estudiosos de la historia natural, lo que se conocía antes como esta historia natural. Eran personas que recolectaban con mucho cuidado y gran interés y pasión especímenes como parte de una expedición científica o también como parte por su propia cuenta. Sus observaciones aportaban nuevos conocimientos a la zoología, a la botánica y a la geología. Esta historia natural, como se conocía en aquella época, y los naturalistas, en realidad ya no existen exactamente o su sentido y contextos originales ha cambiado. Pero estos términos aún siguen siendo, o este término en realidad aún siguen siendo vigentes, naturalista, historia natural. Ahora nos referimos a los biólogos, a los ecólogos, a las ecólogas, a las científicas ambientales, a los ambientalistas, ¿no? Pero no todos ellos y ellas necesariamente se consideran naturalistas. También, de acuerdo al Consejo Económico Social de Francia, tiene esta definición. Son aquellos profesionales, es decir, investigadoras, investigadores o técnicos de campo y aficionados, personas que forman parte de alguna asociación con conocimientos científicos en biología y en ecología. A eso nos llamamos o los conocemos como naturalistas. Y fíjense, no sé si ustedes se han dado cuenta en la enseñanza de las ciencias y sobre todo de las ciencias naturales, tenemos grandes referentes y grandes personajes, ¿no? Como esta figura de Carlos Linneo, a Carlos Darwin también, famoso por la elaboración de la teoría de la evolución por selección natural. O también tenemos otro gran referente que es
Wallace, que también junto con Darwin, de manera paralela, creó o propuso esta teoría de evolución a través de la selección natural. Y también tenemos, por aquí está, Alexander Humboldt, quien también fue un geógrafo, astrónomo, humanista y explorador muy reconocido de varias partes del mundo. Cada uno de estos personajes tiene un legado impresionante, libros y son grandes referentes en la ciencia. En esta otra lámina tenemos en la parte del lado izquierdo la fotografía de Ernest Haeckel, que fue también un gran naturalista y creador de conceptos como ecología, filogenia, ontogenia, polifilético, etc., varios términos que se utilizan actualmente en la ecología. El personaje de en medio, la pintura de en medio, corresponde a John Audubon, también un gran naturalista, ornitólogo. De hecho, se considera el primer ornitólogo, es decir, el estudioso de las aves de Norteamérica. Y por último, en la fotografía de la izquierda, pues está David Attenborough, que no sé si ustedes lo conocen, es muy famoso, actualmente él todavía no fallece, nació en 1926 y se ha hecho muy famoso por ser científico, divulgador, pero también por ser pionero en documentales de televisión. Él ha participado en varias películas, documentales y de la BBC, sobre todo en inglés, en el que muestra las maravillas del mundo natural. En realidad, estas fotografías que acabo de compartir con ustedes son o las obtuve a partir de este sitio popular que es Wikipedia, ¿no? La Wikipedia. En esta página de Wikipedia, cuando ustedes buscan la palabra naturalistas, sale una lista de 48 personas naturalistas. La mayor parte son hombres y solamente tenemos el nombre de una naturalista mujer mencionada. Entonces, algo está pasando, ¿no? Tanto en la enseñanza como en lo que conocemos del mundo natural, de la biología y de la ecología, pues todo lo hemos conocido a través de estas miradas de estos personajes, que en su mayoría son hombres. La única mujer que menciona Wikipedia como naturalista es a María Sibylla Merian. Ella fue alemana y se considera precursora de la entomología. También fue naturalista, exploradora, ilustradora y científica y pintora alemana. María Sibylla Merian observó detenidamente a las mariposas y describió, y también fue una gran dibujante, describió toda su metamorfosis. Dedicó toda su vida al análisis y al estudio de la entomología, que es el estudio de los insectos, y entre ellos las mariposas, y se le dedicó una especie científica. Este es el nombre científico de esta mariposa que estamos viendo aquí, una mariposa que vive en Panamá. Se llama Catástica civile, en honor a esta mujer pionera, ¿no? Una colega argentina publicó hace unos años, en 2007 me parece, este libro que se titula Científicas, cocinan, limpian y ganan el premio Nobel y nadie se entera. Se llama Valeria Edelstein. Y en la presentación de este libro, el editor Diego Golombek señala que las mujeres, más que olvidadas, han sido o han estado exiliadas de la ciencia. Por ejemplo, mujeres en la universidad, pues solo desde finales del siglo XIX o principios del siglo XX, antes de, de estos tiempos, solamente tenían los hombres, de hecho, acceso a la universidad. Mujeres en las academias de ciencia, pues realmente muy pocas, y aparte desde la segunda mitad del siglo XX. Mujeres premios Nobel en ciencias, pues también un porcentaje mínimo, apenas un 5% de las personas galardonadas han sido mujeres. Y estas mujeres, o las mujeres en general, agregan riqueza y complementariedad de miradas, de entendimiento y de análisis a la investigación científica. En realidad somos la otra mitad del mundo, ¿no? Por lo tanto, también tenemos un espacio importante y clave en la ciencia, las artes y las humanidades. En el caso de México, por ejemplo, en 1887 se reconoce a Matilde Montoya como la primera titulada en la carrera de medicina. En realidad, en México
Fue la primera mujer en obtener un grado en una universidad, apenas en 1887. Entonces, pues hay una historia muy importante que revisar, que revisitar y también que construir, ¿no? Hay actualmente esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es el rol de las mujeres en la ciencia? A veces nos estamos preguntando cada vez más, ¿las mujeres qué rol tienen, no? Y según datos de la UNESCO, menos del 30% de investigadores a nivel mundial son mujeres. En América Latina este porcentaje es un poquito mayor. Casi llegamos a la mitad de las personas que se dedican a la investigación en América Latina somos mujeres, aunque es un 45%. Y también, pues, requerimos reconocer el verdadero potencial de las niñas y las mujeres en la ciencia. Entonces, la respuesta concreta a esta pregunta es que en realidad no existen roles predeterminados en la ciencia según el género o según la identidad sexual o el origen étnico. Las mujeres y cualquier persona puede llegar a desempeñar el rol que queramos en ciencias, en ingenierías, en política, en artes y humanidades. Y afortunadamente en los últimos años, al menos en la última década, el porcentaje de participación de mujeres en el Sistema Nacional de Investigadores ha crecido a un ritmo como de 65% en México. Hay otras mujeres como Ramida Paisal, que ella reconoce que durante muchísimo tiempo los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas han estado influidos por prejuicio de género. Es decir, si tú eres mujer o tú eres niña, entonces te catalogan o se espera que cumplas ciertos roles o cierta función social, pero no te puedes meter a estudiar tecnología o ingeniería o convertirte en matemática. Eso afortunadamente ha estado cambiando bastante. Ahora me gustaría hablarles de algunos ejemplos de mujeres que han dedicado o dedicaron su vida al entendimiento y a la comprensión del mundo natural. Creo que uno de mis personajes favoritos es Jeanne Baret. Ella fue la primera mujer de todo el mundo en circunnavegar el mundo entre 1767 y 1776, cuando la oceanografía todavía no existía como ciencia, como disciplina. Ella era francesa y tiene pues una historia muy interesante, ¿no? Una vez que muere su padre, comenzó ella a trabajar muy joven como asistente del hijo de un científico que se llamaba Philibert Commerson. Y este Commerson pues era un botánico, se dedicaba a estudiar las plantas. Poco después, por la curiosidad y el interés que tenía Jean Baret por las plantas, fue aprendiendo de este científico hasta convertirse en su ayudante. En algún momento, a Commerson le llegó una gran invitación para participar en la primera expedición francesa que le daría la vuelta al mundo a bordo de un barco en 1767, bajo el mando del capitán Louis Saint-Ouen de Bougainville. Entonces, duraron viajando muchísimo tiempo, pero no, en aquel entonces no se permitía la participación de mujeres a bordo de los barcos. Entonces, Jean Baret tuvo, junto con Commerson, hicieron o armaron este plan de, pues, disfrazarse de hombre. Entonces, Jean Baret permaneció al menos 3 o 4 años navegando vestida de hombre para que no se dieran cuenta que era una mujer y pudieran permitirle a Commerson y a su ayudante pues recolectar y conocer todas estas plantas que estaban colectando alrededor del mundo. Al final del viaje la historia es muy larga. En algún momento del viaje, la verdad es que sí se dieron cuenta de que Jeanne Baret era mujer, se develó su identidad sexual, estuvo viviendo en una isla hasta que luego murió también Commerson, su esposo original falleció, luego se volvió a casar y al final regresó a Francia, ¿no? Tardó un poco más en regresar a Francia, pero cuando regresó, Jeanne Baret traía con ella una colección de 6,000 especies de plantas, impresionante, y entonces era de tal valor botánico que el rey Luis XVI concedió una renta vitalicia, es más, le empezó a
a pagar mensualmente dinero para reconociendo este trabajo botánico que hizo Jean Baret. Entonces es un personaje, imagínense las condiciones en las que antes las muchas mujeres que tenían toda esta capacidad y curiosidad de conocer, explorar y entender el mundo natural, pues no era posible justo por ser mujeres. Entonces es una gran historia y hay muchísimas cosas que contar, pero por cuestiones de tiempo no me voy a extender mucho en cada una, ¿no? Otra mujer interesante fue Jeanne Villepreux, que también fue francesa, nació durante la Revolución Francesa y además ella aprendió a leer y escribir de forma autónoma, de forma autodidacta. Trabajó como costurera hasta que conoció a un comerciante que se convirtió en su esposo y juntos se mudaron a vivir a Sicilia, que es una isla italiana. Durante su estancia en esta isla, despertó su interés por las ciencias naturales. Entonces, Jan también salía todos los días a colectar conchas, fósiles, minerales y cualquier ser vivo que se encontraba en la zona de playas o en las rocas, ¿no? En la zona intermareal. Y fue tan estudiosa y tan atenta a estas observaciones que logró escribir una guía sobre historia natural y cultural de la isla de Sicilia. Además, actualmente se le reconoce como quien inventó los acuarios, es decir, ella ideó hacer unas cajas de cristal, de vidrio, como para conservar la fauna marina y poderla observar desde su casa o no estar ahí todo el día o en el mar o expuesta a las olas y al sol. Entonces, creó estos acuarios que le permitió después observar y estudiar el comportamiento de distintas especies marinas. Y además también empezó a utilizar estos pequeños estanques o estos pequeños acuarios para repoblar peces en los ríos. Se volvió experta en criar ejemplares jóvenes de peces, sobre todo en acuarios, para posteriormente liberarlos. Así que también por su dedicación aportó conocimientos relevantes sobre los moluscos, incluyendo los pulpos. Ya en México, y también un tiempo para acá, o sea, ya en el siglo pasado, conocemos a la maestra Elia Bravo Hollis. Ella se ha conocido, al menos el periódico El País le dedicó un gran reportaje reconociéndola como la reina de los cactus. Ella fue una bióloga mexicana bastante longeva, murió de hecho 4 días antes de que cumpliera 100 años y fue toda su vida apasionada y comprometida con la docencia, con la investigación y con la difusión del conocimiento sobre las cactáceas, que era el grupo de plantas favorito, ¿no? Ella, Elia Bravo, exploró minuciosamente lugares inhóspitos y agrestes como ecosistemas semiáridos y desiertos, ¿no? Durante sus estudios de primaria destacó también por sus excelentes calificaciones. En aquel entonces, el propio presidente Porfirio Díaz le mandó un reconocimiento firmado por su desempeño. Ella primero comenzó a estudiar medicina porque cuando le tocó elegir una carrera, la biología todavía no existía. Entonces comenzó a estudiar medicina y a los pocos años, creo que al año o a los 2 años que empezó con sus estudios de medicina, se cambió a estudiar biología y así de esta manera, una vez que ella concluyó con sus estudios de biología, se convirtió en la primera mujer mexicana en ser bióloga. En 1929 la nombraron encargada del Herbario Nacional, es decir, de colectar plantas, nuevamente especímenes de plantas, pero ella tenía un particular interés en los cactus, en las cactáceas. Así que estudió a detalle más de 700 especies de cactáceas, que en su mayoría pues, no existían y no existen en ningún otro país. México se caracteriza por la gran diversidad de cactáceas que hay en nuestros ecosistemas. Gracias a este trabajo que hizo la maestra Bravo Hollis, fundó el Jardín Botánico de la UNAM en Ciudad de México. Ahí se me fue una O en vez de una I. Y varios jardines botánicos y espacios actuales llevan el nombre de la maestra Elia Bravo Hollis en su honor. También otra interesante mujer naturalista mexicana es la doctora María Elena Caso. Ella, pues en este cartel se le reconoció la mujer que recolectaba estrellas.
y ella trabajó con un grupo de animales marinos que se llaman los equinodermos, que esta palabra significa piel de púas. Seguramente se han de estar imaginando como los erizos de mar o las estrellas de mar. Ella, la doctora Caso, dedicó más de 50 años a la exploración, a la investigación de la fauna marina y gracias a su trabajo se logró la obra más importante y completa que se conoce sobre los equinodermos de México. Así que imagínense el esfuerzo que ella hizo durante los años 50 acá en el país para recorrer casi que todas las playas y líneas de costa del Pacífico y del Atlántico e ir colectando y conociendo todos los equinodermos, al menos también de las playas y de la zona intermareal. Gracias a su trabajo, la doctora Caso creó la Colección Nacional de Equinodermos que ahora existe en el Instituto Nacional de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM. Esta colección nacional actualmente es un referente para todos los especialistas de equinodermos. Fue una extraordinaria bióloga de campo, siempre participaba en viajes a las costas del Pacífico y del Atlántico. Desde luego, en su honor, muchas especies de equinodermos, tanto de estrellas de mar como de erizos y pepinos, demás, llevan su nombre. Ella falleció a los 76 años. Y otras mexicanas parecidas, nomás que ya no me da tiempo en detenerme tanto en sus historias, es la doctora Anita Hoffman, conocida como Anita Hoffman. Ella también, como la doctora Caso, fue una pionera, una bióloga pionera en los estudios de los ácaros y de la aracnología en México. Había muchos otros investigadores de América Latina que venían a México a consultar a la doctora Hoffman sobre arañas y ácaros. Otro ejemplo importante es la doctora Enriqueta García Amaro. Ella es ingeniera, no es bióloga, sino estudió ingeniería, pero logró cruzar varios datos e información entre el estudio del clima, la climatología, la elaboración de mapas topográficos y la ecología, ¿no? Todos los datos ella logró o hizo mapas de vegetación en áreas de distribución, perdón, las áreas de distribución de varias plantas las vinculó con el tipo de clima en México. Entonces, gracias a los aportes que tiene la doctora Enriqueta García Amaro, conocemos y sabemos comprender mucho mejor cómo se va distribuyendo los distintos tipos de vegetación de acuerdo al clima en nuestro país. Y por último, también está esta geóloga, la doctora Gloria Alencaster Ibarra. Ella nació en 1927, murió en el 2018 y también fundó, gracias a su gran trabajo en campo, ella se dedicó a colectar fósiles, fundó la Colección Nacional de Paleontología que tiene la universidad y pues también la decretaron o le dieron un grado de emérito, de profesora emérita, que ella dice que pues, quiere decir que cumplió con creces su trabajo en docencia e investigación. Y bueno, por último, otra mexicana destacada también en la biología en México es la doctora Laura Huerta Musquiz. Ella también se ha considerado una pionera en el estudio de las algas marinas en México. Ella es originaria o era originaria de Coahuila. Primero estudió química, bacteriología y parasitología en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico, pero resulta que gracias a una invitación que le hizo el doctor Federico Bonet, un día dijo, doctora, acompáñeme, necesito ayuda para ir a una expedición oceanográfica en el archipiélago de las Islas Revillagigedo. Era 1955. Entonces ella aceptó esta invitación, participó en esta expedición y desde entonces volteó su mirada al estudio de las algas marinas. Así que la doctora Huerta Muquiz realizó varias investigaciones sobre la flora y la ecología de las algas y pues se reconoce como una pionera en los estudios de estas plantas marinas. Y a nivel internacional también tenemos estas tres mujeres claves para el estudio de los primates en el mundo, sobre todo en países como Ruanda, Borneo y Kenia y Tanzania. Se tratan de Jane Goodall, Diane Fossey y Birute Galdikas.
Ellas también hay varios documentales a nivel internacional, algunas películas que han narrado su vida dedicadas al estudio de la primatología. En realidad, el trabajo de ellas tres de manera separada, pero también a la vez paralela, logró cambiar el paradigma en el estudio de los primates, porque a diferencia del estudio que hacían los hombres, los primatólogos expertos, ellas hacían preguntas distintas, pusieron esta mirada no solamente en los simios, los orangutanes o los gorilas como grupo, sino que también empezaron a estudiar a las hembras de estos grupos. Entonces transformaron mucho el conocimiento que se tenía sobre los simios. Pero actualmente, pues, ¿quiénes somos las y los naturalistas contemporáneos? ¿Cómo identificamos a estos personajes? Yo creo que somos, pues, muchas personas desde jóvenes, niñas, niños, adultos, profesores, familias interesados en el estudio detallado del mundo natural. Muchos de ellos o muchos de nosotros elegimos una carrera en ciencias naturales como la biología, las ciencias ambientales, la ecología, pero no necesariamente, como ya hemos visto, tenemos que elegir una carrera científica para convertirnos en naturalistas. Yo creo que basta con el simple hecho de tener esta curiosidad por conocer y entender el mundo natural. Y esta mirada femenina y feminista de la ciencia y las mujeres, o del rol que tienen las mujeres en la ciencia, o de la presencia y el aporte que han tenido las mujeres en ciencia, ha generado este interés que desde el 2015 la UNESCO también, o la ONU, decretó el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Así que exactamente dentro de un mes, a partir de hoy, el próximo 11 de febrero, se celebra en todo el mundo este Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, y se establece como una fecha importante para reconocer y recordar el aporte que tienen las mujeres y las niñas en la ciencia y en la tecnología también. Y con esta fecha se busca promover y lograr el acceso y la participación plena y equitativa en la ciencia para las niñas y las mujeres, además de lograr cierta igualdad de género. Hay actualmente varias iniciativas y organizaciones de mujeres que se están haciendo públicas esta red, ¿no? Como ocurre en esta región. Existe ya una red de mujeres en conservación de América Latina y el Caribe, desde Chile hasta México, y son mujeres comprometidas y apasionadas por la conservación, la defensa de la naturaleza y la equidad de género. Todas, la mayor parte de ellas tienen una formación científica en alguna carrera científica, algunas otras son activistas o personas vinculadas con la conservación de ecosistemas naturales. Y se están organizando a través de redes. Esta es la fotografía de su perfil de Facebook para motivar a más generaciones a que se sumen a esta participación y a esta exploración y conocimiento del mundo natural. Otro ejemplo en México es la Organización de Científicas Mexicanas. Las científicas mexicanas es una comunidad de más de 14,000 mujeres, no solamente naturalistas o dedicadas solamente al estudio de la naturaleza, sino también de la ciencia, la tecnología y la innovación, que entre todas buscan dar mucha mayor visibilidad al trabajo que realizan las mujeres en la ciencia y acercar la investigación y el desarrollo a toda la sociedad. Con estos esfuerzos, y claro, no son las únicas organizaciones ni las únicas redes, también por cuestiones de tiempo solamente escogí estos, pero hay muchísimas más que están promoviendo a distintos niveles educativos y en distintas regiones del mundo la participación e invitando a que más niñas y mujeres se involucren en el estudio de la ciencia, la tecnología y las humanidades, pero sobre todo en la naturaleza. Ya para terminar, pues por último les presento a la doctora Julia Carabias. Ella considera que además las mujeres naturalistas, científicas y también las mujeres que viven en el campo, en la naturaleza o en las costas, tienen una importante contribución en el conocimiento del medio ambiente y juegan un papel fundamental como protectoras de la naturaleza. Ella considera que no se puede entender al medio ambiente sin el valioso trabajo de la mujer.
Además, la doctora Carabias también fue la primera titular de una Secretaría Ambiental Nacional en 1994 que permitió sentar también bases legales para una política ambiental en nuestro país. Entonces, como ella dice, ¿no? El tema ambiental no es un tema marginal o apartado, sino que cruza por muchísimas disciplinas, por la política económica, por la política social, y así es solo como lograremos un país justo, equitativo, sin pobreza y con un medio ambiente sano. Entonces, pues es una invitación para que ustedes, estando en la etapa en la que están actualmente, de elegir una carrera científica o pensando qué van a estudiar dentro de un tiempo, pues se apuesten y recuerden todo el rol y el trabajo que tienen o han tenido las mujeres en la ciencia y en el estudio de la naturaleza y del medio ambiente. Así que, pues aquí le dejo, ojalá les haya sido de interés y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, fue muy interesante. Ahora, si alguno tiene alguna pregunta, puede poner el chat o puede levantar la mano y yo les doy la palabra. Aprovechen en este momento porque tiene mucho que dar y tiene mucho que decir sobre todo. Así que cualquier duda será bien recibida. ¿Nadie? Bueno, mientras alguien decide preguntar o qué preguntar, hay un fenómeno también que se ha conocido como el efecto Marie Curie, ¿no? Cuando alguien les ha preguntado, no sé si han estado ustedes en este momento, que alguien les dice, ¿qué mujeres científicas conocen? Menciona una mujer en ciencia que conozcan. Y la mayor parte de la gente que responde a esa pregunta dice, ah, sí, Marie Curie. Y mucha gente responde o se acuerda de esta científica muy importante, ¿no? Pero pocas veces mencionan un nombre distinto a Marie Curie. Y en México también yo he hecho ese ejercicio, incluso con estudiantes de bachillerato o con estudiantes a nivel licenciatura. Les digo, ¿qué mujeres mexicanas científicas conocen? O ¿qué mujeres científicas conocen? Y otra vez, Marie Curie, y todo el mundo sabe de ella, ¿no? Pero cuando les digo, bueno, ¿qué mujeres en la ciencia en México conoces? Y ahí es cuando casi nadie responde, porque por este sesgo que hay en la enseñanza en la ciencia, tenemos grandes referentes como Newton, Darwin y demás. Casi todos los científicos, o cuando hablamos y pensamos de científicos, pensamos en hombres, pero pocas veces prestamos atención a la contribución que han hecho mujeres para el entendimiento del mundo natural y de la exploración.